Málaga, Territorio Sostenible, un espacio de Diputación de Málaga para conocer la riqueza de la provincia a través de iniciativas que la potencian. Artrópodos en la provincia de Málaga, por José Manuel Benítez. José Manuel es técnico superior de medio ambiente, guía y divulgador de naturaleza y entomólogo. Desde 2003 estudia la flora y fauna malagueña y cuenta con más de 40 trabajos científicos y 9 libros, principalmente de mariposas, polillas y libélulas. Actualmente es presidente de la Sociedad Andaluza de Entomología. ¿Qué es un artrópodo? Un artrópodo es un animal invertebrado. Carece de columna vertebral interna, como podemos tener las personas, como pueden tener el resto de los mamíferos, los anfibios, los reptiles y las aves. El término artrópodo hace referencia a sus patas articuladas. Esta es una de sus principales características. Artros significa articulada, podo significa pata. Es un cuerpo segmentado y dividido en diferentes partes. Grupos y diferencias. Bueno, los artrópodos, como gran grupo, se divide en 4 y todo es cuestión de patas. Dependiendo del número de patas que tenemos, podemos encuadrarlo en uno o en otro grupo. Si contamos y tiene 6 patas, es un insecto. Ahí no hay lugar a dudas. Si contamos 8 patas, es un arácnido. Pero cuidado, todas las arañas son arácnidos, pero no todos los arácnidos son arañas. Por ejemplo, el escorpión es un arácnido, pero no es una araña. El opilión o patudo, esos que parecen arañas con patas muy largas, también son arácnidos, pero no son arañas. 8 patas. Es cierto que accidentalmente tanto los insectos pueden perder patas como los arácnidos pueden perder patas y no tener las 6 y las 8 respectivamente. Recapitulando, 6 patas, insectos. 8 patas, arácnidos. Avanzamos un poco más en el número de patas. Normalmente 10 patas o unas pocas más, entre 10 y 20. Crustáceos, las gambas, las cigalas, los langostinos, pero también, por ejemplo, los bichos bola que conocemos desde chico que le tocamos y se convierten en bola, las cochinillas de la humedad que también se le llaman en muchos sitios. Eso también son crustáceos y además son los únicos crustáceos que hacen todo su ciclo biológico fuera del agua. Por eso lo veremos más adelante. Y después ya pasamos a los que tienen decenas y decenas de patas, algunos también incluso más de 1000 patas, lo que son los miriápodos, que a su vez se dividen en 2, los 100 pies y los 1000 pies. Todo es cuestión de patas. 6 patas, insectos. 8 patas, arácnidos. Entre 10 y 20 por lo general, crustáceos. Más de 20, decenas, centenares, incluso miles de patas, miriápodos. Artrópodos y Málaga. Debido a la situación geográfica de la provincia de Málaga, que está entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, está en el continente europeo, pero está muy cerca del continente africano, lo tenemos ahí enfrente, como quien dice. Esta situación geográfica hace que la provincia de Málaga sea muy rica en artrópodos. El problema que tiene los artrópodos, que no son un grupo, es un grupo muy amplio, que abarca, como se ha dicho anteriormente, a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos y a los miriápodos. Es un grupo tan extenso que no se ha estudiado todo a fondo que se debiera. Hay muchas publicaciones muy dispersas sobre cada uno de los grupos, más o menos específicas enfocadas a mariposas, a libélulas, a escarabajos, pero en general está todo muy disperso. Entonces el conocimiento que se tiene de los artrópodos de Málaga es muy escaso en general. La Diputación de Málaga ha editado una guía, la guía de los artrópodos, una guía didáctica de los artrópodos de la provincia de Málaga y la Gran Senda, que ahí se ha intentado un poco englobar todo el conocimiento que se tiene sobre todos los grupos. Es un repaso muy, digamos, superficial, porque a la hora de profundizar se podría profundizar mucho más. Pero ya por lo menos sienta la base a toda aquella persona que quiere iniciarse en la observación de los artrópodos y en su estudio, pues por lo menos tener una pequeña noción de lo que ya se conoce de ellos de la provincia de Málaga. Y hay que decir que la provincia de Málaga es riquísima, lo poco que se conoce de los artrópodos en general es muy rica. Pongo un ejemplo, por decir algo, de un tipo de escarabajo que se llama alfasidas, o asidas o globasidas, son varias especies, varios géneros,
son unos escarabajos que no vuelan. Al no volar, tienen un área de distribución muy restringida y a lo largo de la historia se han ido creando diferentes especies. Pues en Málaga tenemos algunas especies de estos escarabajos que son exclusivos de la provincia de Málaga. Algunos con mayor distribución, otros con menos distribución, pero hay muchas especies que son exclusivas de la provincia de Málaga. Hay uno en concreto que se llama Asida nergensis, que ya su propio nombre lo indica, nergensis de Nerja, porque se descubrió del municipio de Nerja y básicamente lo que se conoce de esa especie es que existe en Nerja y un poquito hacia occidente hasta la costa de Málaga capital. Nada más. Con todo lo grande que es el planeta, tenemos especies que, fijaros, están nada más que en esa franja, digamos, costera. Y como ese caso, pues hay otros muchos casos. En general, los artrópodos son ubicuos, están en todos lados. Puede ver artrópodos en todos lados. Dentro de la propia casa tenemos las moscas, tenemos los mosquitos. También se meten algunas polillas, se nos meten las cucarachas. Se nos meten muchas veces también los pececillos de plata que están saliendo por de noche, zona donde tenemos las estanterías y los libros, en los baños. Vivimos rodeados de artrópodos, pero como he dicho anteriormente, el estudio en general de la provincia de Málaga hay muy poco hecho y está muy disperso. Por suerte, como he dicho también, tenemos esta guía de Diputación que sienta la base para que todo el que quiera iniciarse en los artrópodos pueda hacerlo ya con algo sobre lo que empezar. A la hora de introducirse en la observación y el estudio de los artrópodos, igual que con cualquier otro grupo de vertebrados o invertebrados, simplemente lo que hay que tener es ganas. Es cierto que para muchos artrópodos no es como con las mariposas, que tú sales a cualquier sitio y observas las mariposas porque vuelan. Los artrópodos que no vuelan, como por ejemplo los ciempiés, como por ejemplo los escorpiones, como por ejemplo muchos escarabajos que viven en el suelo, la única manera de poder observarlos es o bien saliendo durante la noche, que es cuando están más activos, o bien levantando las piedras, los troncos o cualquier resto que haya en la naturaleza, que es donde se refugian. El problema que tiene estudiar los artrópodos, como se ha dicho en un anterior podcast con las mariposas, es que está terminantemente prohibida la captura, la molestia, la manipulación. Realmente, con la ley en la mano, no puedo ir por el campo y levantar una piedra, porque debajo de esa piedra, se ha formado un pequeño ecosistema donde viven diferentes especies de artrópodos y al yo levantar la piedra y que, por ejemplo, le dé la luz del sol, ya está alterando ese hábitat, ya está molestando a esos artrópodos, ya le estoy perjudicando. Aunque el fin sea benévolo, se podría decir, que es conocerlo, que es aprender sobre ello, incluso hacer publicaciones sobre lo que vamos observando. Si no tenemos una autorización, no podemos ni siquiera levantar una piedra para observar esos artrópodos. Entonces, para observar artrópodos, como he dicho, ganas de observarlos. Unos prismáticos, una cámara de fotos, una buena guía. En este caso, en la provincia de Málaga tenemos la suerte de tener la guía que he comentado anteriormente. Y también una buena forma de aprender sobre los artrópodos es asociarse con alguna sociedad que los estudie. Por ejemplo, formo parte de la Sociedad Andaluza de Entomología. Hay sociedades también a nivel estatal, a nivel más local también hay algunas, como por ejemplo la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que también estudian mucho artrópodos, y esa es la forma básica de iniciarse a ellos. A nivel global hay diferentes plataformas de ciencia ciudadana. Una de ellas, por ejemplo, es iNaturalist. Es un reservorio, es un sumidero donde todo aquel que observe, sobre todo mediante fotografía, un artrópodo, pueda volcar ahí ese dato y que los estudiosos de los artrópodos pues, puedan decidir qué datos utilizan para sus diferentes estudios y publicaciones. Igualmente que hay otra que se llama observatum.com, que hace exactamente lo mismo. Y a nivel nacional, hasta hace poco había una plataforma que se llamaba Biodiversidad Virtual, pero que ahora se engloba en Observation. Y la base de todas estas plataformas es la misma, que los usuarios que queramos contribuir al conocimiento de los artrópodos tomemos fotos y subamos esa foto a esas plataformas con su georreferenciación, con su fecha y otra serie de datos para que pueda servir por si algún estudioso de alguna especie en concreto, de algún grupo en concreto, puedan darle un uso a esa observación del usuario. A nivel más local, nivel autonómico, por ejemplo, la Sociedad Andaluza de Entomología hace diferentes campañas también de ciencia ciudadana. Concretamente, ahora aquí en Málaga, llevamos a cabo un proyecto que se llama Longicornes de Málaga, que trata de estudiar los escarabajos longicornes, un tipo de escarabajo cuya principal característica es que tienen antenas muy largas.
Entonces se ha creado cierta infraestructura, un correo electrónico, se publicita en diferentes redes sociales de que todo el mundo que vea un escarabajo longicornio en la provincia de Málaga pues puede enviar sus datos y colaborar con esa campaña. Respecto a arañas, por ejemplo, hace un par de años, si no recuerdo mal, se implementó una campaña que se llamaba ArgioPeople, que se trataba de implicar a la ciudadanía en el estudio de un género concreto de arañas, que son las arañas argiope. Se llaman también arañas tigres, son unas arañas muy grandes, muy fáciles de ver porque tejen unas telas bastante grandes. Y se hizo esa campaña que está recopilando todos los datos a nivel nacional con el fin de ofrecer una distribución lo más real posible de esas especies y hacer campañas de sensibilización en pro de las arañas. Porque las arañas son, desgraciadamente, uno de los seres que nos acompañan en nuestro día a día y que más sufren nuestro miedo, nuestra fobia. Casi todo el mundo cuando ve una araña en su casa, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que hace? Pisotón, zapatillas y para afuera. Y eso es un gran error. Por ejemplo, una araña dentro de casa hace mucho bien. Las arañas dentro de casa, sobre todo esas que tienen patas muy largas que se ven cerca del techo, en las esquinas, esas son las mejores compañeras de nuestras casas por la cantidad de moscas y mosquitos de las que se alimentan. Especies invasoras que afectan a los artrópodos en la provincia. Pues las amenazas para los artrópodos en general son muy variadas. Principalmente las amenazas, como ya se ha dicho en otro podcast anterior, normalmente no son tanto amenazas globales como amenazas más locales. Sobre todo la principal amenaza para los artrópodos, el acabar con los hábitats. Es decir, aquí tenemos un espacio natural como este, como otros tantos que hay en la costa, y lo urbanizamos. Por ejemplo, esa es una gran amenaza, la urbanización, el avance urbanístico, la degradación de los ecosistemas, el hecho de que hagamos actividades que van en contra de la vegetación que se encuentra. Unos estudios que cada vez se tienen más en cuenta es la contaminación en el suelo, el uso de fitosanitarios, la limpieza de las cunetas con fitosanitarios para eliminar la hierba, para eliminar todos esos artrópodos que supuestamente son perjudiciales, pero principalmente la alteración y la degradación de los hábitats, básicamente. Después hay muchas otras pequeñas amenazas y que son muy locales, como por ejemplo puede ser un incendio forestal, pero un incendio forestal, vuelvo a decir lo mismo que en un anterior podcast, dependiendo del hábitat que había antes de un incendio forestal, puede ser más perjudicial o menos perjudicial. En el caso de un bosque, como muchos de los bosques que teníamos en la Sierra de Mija, que eran plantaciones de pinos del siglo pasado, con una densidad tal que debajo de ese dosel de pino no crecía ni una sola planta, los artrópodos que podían vivir ahí estaban muy limitados. Hay un incendio, elimina toda esa capa forestal que impedía el paso de la luz al suelo y de repente, durante 10, 15, 20 años, una explosión de vida vegetal que hace que todos esos artrópodos que antes no tenían un espacio, ahora sí lo tengan. Entonces, también muchas veces algunas amenazas no son tanto, pueden redundar en algo positivo más que en algo negativo, como pueden ser los incendios forestales en ciertas zonas. Si alguien, ya sea de manera local, la provincia de Málaga o a nivel autonómico en la comunidad de Andalucía, quiere ponerse en contacto conmigo o con la Sociedad Andalucía de Entomología, simplemente tiene que visitar la página web. Ahí tiene la forma de contactar con nosotros y además estamos siempre abiertos, recibimos muy bien a todo aquel que quiera colaborar de una u otra manera, todo aquel que quiera aportar su granito de arena en el estudio, en la conservación y en la divulgación de los artrópodos de Andalucía. Y simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de la página web. A la hora de hacer propuestas para la divulgación de los artrópodos, para intentar llegar a la ciudadanía, a concienciar a la ciudadanía en la importancia de los artrópodos, a la Diputación de Málaga se le podrían hacer multitud de propuestas. Desde crear en entornos urbanos oasis para los artrópodos, que es algo tan sencillo como intentar, dentro de las posibilidades, en los parques y jardines de pueblos y ciudades, implementar plantas ornamentales pero autóctonas, no traer por ejemplo un árbol de Sudamérica y plantar una encina, no traer un arbusto de Asia y por ejemplo plantar una jara que es de aquí. Simplemente ese tipo de actos ya redunda en los artrópodos. Por supuesto, algo más directo y que va también en consonancia con eso de adaptar los jardines a nuestros artrópodos es poner información sobre los artrópodos. Por ejemplo, si adecuamos un jardín para artrópodos, vamos a poner un panel informativo donde se hable de los artrópodos que pueden vivir en ese jardín.
Y es muy sencillo porque si tú pones 2 plantas, cada planta tiene asociados ciertos artrópodos, pues ya puedes hablar de esos artrópodos que están asociados a esas plantas. A nivel un poco menos local, de decir vamos a actuar sobre este terreno en concreto, sobre este jardín, pues se puede hacer desde charlas en los colegios, visitas a entornos naturales con los colegios. La provincia de Málaga tiene multitud de entornos muy accesibles donde se pueden llegar con el autobús, con colegios y mostrarle la diversidad de nuestra naturaleza, ya sea de aves, ya sea de anfibios y reptiles y también de artrópodos, porque también hay mucha biodiversidad muy fácilmente visible de artrópodos. Esas son algunas de las propuestas que se le puede hacer. En plan estudio, pues también podrían hacerse muchos estudios sobre artrópodos, igual que se ha hablado en otro podcast anteriormente sobre las mariposas en el espacio naturales protegido. En la provincia de Málaga se podrían incentivar los estudios de los artrópodos en los espacios naturales protegidos. Si se supone que los espacios naturales protegidos son nuestras joyas naturales, tendremos que saber realmente lo que hay. Prácticamente todo el conocimiento que se tiene de la naturaleza, sobre todo de los artrópodos, los insectos, es hecho en base al trabajo de personas voluntarias, como en mi caso, como en el caso de decenas de compañeros, que nos apasionan los artrópodos y nos gusta salir al campo a estudiarlos. Pero todo costeado con nuestros propios medios y con nuestro propio tiempo. Buenas campañas, bien planificadas, con sus presupuestos para estudiar los artrópodos, darían unos resultados asombrosos y pondrían a la provincia de Málaga a la cabeza en cuanto al conocimiento de esta fauna. Sin los artrópodos no habría vida en este planeta. Sobre todo no habría vida en tierra. En el mar posiblemente sería otra historia. Pero en tierra firme sería imposible la vida. Entre otras cosas porque toda la vegetación que nos rodea, tanto la que comemos como la que produce el oxígeno que respiramos, dependen de los artrópodos, directa o indirectamente. Una cosa que se sabe es que todas las plantas necesitan nitrógeno para el crecimiento. Y una de las mejores fuentes de nitrógeno precisamente es la materia en descomposición. El aceleramiento de esa materia en descomposición en muchos casos lo hacen los artrópodos. Los artrópodos se alimentan de los restos vegetales que se están pudriendo, de restos animales que se están pudriendo, y sus excrementos son altos en nitrógeno. Entonces todo ese nitrógeno pasa directamente a la planta y le permite un mayor crecimiento y un mejor crecimiento. Entonces son imprescindibles en lo que se llama el reciclaje de la materia en descomposición. Totalmente imprescindibles. También son imprescindibles en otros procesos vitales para las personas. La polinización, por ejemplo. Hay una grave crisis en muchos sitios porque los polinizadores naturales, las abejas, abejorros, mariposas, los que de manera natural polinizan tanto la flora silvestre como la flora que nos interesa, principalmente los frutales y algunas verduras, esas abejas silvestres están desapareciendo y están teniendo que ser sustituidas por colmenas. Hay que tener en cuenta que una colmena es similar a una ganadería. De hecho, legalmente, la apicultura se considera un tipo de ganadería. Entonces es muy preocupante que de manera natural no se puedan polinizar nuestros alimentos, que tengamos que hacerlo de manera artificial. Los artrópodos son imprescindibles para la polinización de las flores. Acciones para beneficiar a los artrópodos, al igual que se ha dicho en un anterior podcast sobre mariposas, ser conscientes de nuestra existencia. Intentar consumir lo mínimo posible porque todo lo que consumimos al fin y al cabo procede de la naturaleza y procede de hacer un impacto en la naturaleza que afecta a todos esos artrópodos. Acciones de nuestro día a día que perjudican a los artrópodos y que posiblemente si no las hacemos les vaya mejor. Pues por poner un ejemplo, ahora en verano el uso de insecticidas, el uso del típico flea para matar las moscas. Se nos meten moscas en casa, hay muchos remedios ancestrales como lo típico. Mi madre, por ejemplo, ponía un limón partido por la mitad con muchos clavos de olor y eso hacía que no entraran las moscas ni los mosquitos. Hay mucha gente que pone, por ejemplo, una bolsa de agua colgando. No sé si es efectivo o no porque nunca lo he probado, pero también para mucha gente eso impide que entren los mosquitos. Incluso el hecho de tener un simple matamoscas y si te molesta una mosca, la matas, pero ya matas de manera selectiva, matas simplemente a esa mosca, que entiendo que haya gente que la mate, yo de hecho también, de vez en cuando, está mal que lo diga, pero mato a alguna mosca. Pero una de las cosas que intento, por ejemplo, es no utilizar el insecticida dentro de casa, porque ese insecticida no es
específico para las moscas, al final acaba matando todo lo que hay en la casa, incluso nos acaba perjudicando a nosotros. Entonces, esas son acciones del día a día que si podemos evitar hacerlas, pues ayudamos a los artrópodos. También en muchas ocasiones, pues lo que se ha hecho antes del consumismo, ver la trazabilidad de los productos ecológicos, consumir productos ecológicos es mucho más beneficioso para el artrópodo que el no ecológico. Se supone que la agricultura ecológica utiliza químicos que no crean impacto, químicos naturales que no crean impacto sobre la fauna del entorno. Esa es una manera, elegir los cultivos ecológicos es una manera de ayudar a los artrópodos a protegerlos, por ejemplo. Málaga, territorio sostenible, un espacio de Diputación de Málaga para conocer la riqueza de la provincia a través de iniciativas que la potencian. Artrópodos en la provincia de Málaga, por José Manuel Benítez.